Queridos conspiradores, en el mes de septiembre seguimos hablando de nuestra historia y sobre todo de los procesos que influyen en el movimiento de independencia. Casi a finales del siglo XVIII, un acontecimiento marcará a la sociedad novohispana de manera muy profunda. Y me refiero a la expulsión de los jesuitas en 1867. Esta orden había adquirido mucho poder, mucho arraigo, eran cartógrafos, tenían empresas, tenían conventos y sobre todo escuelas y colegios que habían amoldado la forma de pensar y de sentir de todos esos criollos que buscaban ya la autonomía y la independencia. Por supuesto que no iba a suceder tan fácilmente y es cuando la corona española, las reformas borbónicas los expulsarán de todos los territorios del Imperio Español. Acompáñenos a seguir hablando de esa expulsión de los jesuitas aquí en el Refugio de los Conspiradores. Hola, queridos conspiradores en casa, conspiradora. Hola. Queridos conspiradores. Bueno, pues es un tema apasionante este de la expulsión de los jesuitas de México en 1767. Imagínense, como que pareciera que no tuvo mayor importancia que se expulsara una orden religiosa, no solamente de México, bueno, comienza en España, pero bueno, ¿qué sucedió? ¿Por qué los expulsaron? ¿Cuáles fueron las razones y sobre todo cuáles fueron las consecuencias? No, ¿y qué orden religiosa estás hablando? La Compañía de Jesús, ad majorem del gloriam, a la mayor gloria de Dios. Unos verdaderos soldados en sus dos grandes caminos, la educación y la misión. ¿Y la qué? Misión. Bueno, es muy importante porque además son de los que llegan ya posteriormente a la conquista. 1570 aproximadamente es cuando llegan a México. Y sí, fundamentales para entender la educación y sí también el poder que tenían porque la expulsión no es solamente en México y lo vamos a ver, es en todos los territorios del dominio español. Carlos III decreta la expulsión de los jesuitas y el texto con el cual los manda fuera, lo único que dice es que la concentración de poder, o sea, lo que dice entre líneas es que la concentración de poder tenida por ellos era demasiado peligrosa. Yo hubiera preferido que hubieran echado a los dominicos, por ejemplo, ¿no? Oye, porque los dominicos eran los que tenían en sus manos la Inquisición. O sea, que nada más ahí lo dejo como... Bueno, salud. Imagínense, si quieren ustedes, para abrir boca, porque es un tema que me llama poderosamente la atención, cómo Felipe V y Fernando VI, bueno, tenían sus confesores reales. O sea, los reyes, los emperadores, se confesaban ante los jesuitas. Es muy importante. Imagínense ustedes el poder que puede tener una orden religiosa como la de los... jesuitas, en donde los reyes se arrodillaban ante los sacerdotes y se confesaban. Claro, en estas confesiones iban también los secretos del Estado, porque no nada más alguna tentación amorosa o algo por el... No, los secretos del Estado. Entonces hay que ver el poder que podían tener estos hombres, ¿no? ¿Me permites hacer rapidísimo una breve reseña de lo que fueron las órdenes en México, ¿no? Primero está el clero regular y el clero secular es otro. El clero regular son estas órdenes mendicantes que llegan tras la conquista. Que de mendicantes no tenían nada. Bueno, claro, pero bueno. Llegan los franciscanos, los agustinos, los dominicos, los mercedarios también y por último llegan los jesuitas. La diferencia con el clero regular es que justamente viven en comunidad, se regulan ellos en esa comunidad. Y el clero secular, que es el que va a estar hasta nuestros días en la iglesia, es el que se va a regular por el Vaticano. Pero bueno, una cosa muy importante de la Orden de Jesús, de la Compañía de Jesús, es que justamente ellos no van a ser regulados para ellos mismos. Su misión es hacia afuera. El proyecto educativo y el proyecto misional tiene que ver con el mundo. Me parece que son los primeros globalizadores, pero te dejo ahí nada más. No, está bien. Yo lo que creo es que sí, era un grupo que dominaba, Alex ya lo enunciaba, bueno, dominaba la educación. Y quien domina la educación, pues domina el futuro de un país. Claro, y ellos dominaban la educación. Y además impartían una educación eficaz.
pero por otro lado también tenían una gran concentración de la riqueza. En México llegaron a tener haciendas, 130 misiones, llegaron a tener bancos camuflados, pues acaparaban una gran cantidad de riqueza y una gran cantidad de poder político. Claro, pero por eso fueron tan peligrosos, porque claro, la orden tenía que ser autosustentable. Sí. Y para estos proyectos educativos y misionales no conoceríamos el noroeste mexicano si no fuera por los jesuitas, por esa labor misionera que van a descubrir el norte, hacen mapas, llegan a todos los litorales, pero es una organización mundial, eso hay que decirlo, no nada más están en los territorios de España, también están en los territorios germanos, están en los territorios italianos, después Italia, es una congregación mundial y son globalizadores y por eso son tan ricos, porque sus misiones y sus colegios son autosuficientes. Pero habría que decir también que antes de que Carlos III los expulsara de España, de sus colonias de ultramar, ya en Francia los habían expulsado también unos años antes. O sea, Francia misma los había sacado y los habían expulsado. O sea, creo yo que lo de España es una consecuencia. Pero también hay que ver las intrigas en Palacio, ¿no? Porque cuando le hablan a Carlos III le dicen, es que los jesuitas dicen que tú eres un rey bastardo. Imagínate nada más. Pero bueno, y entre otras cosas los habían acusado de haber querido atentar contra el rey de Portugal, por ejemplo, claro. O sea, matarlo. O sea, quiero decir, era una orden con tantísimo poder a la cual tenían que tenerle miedo los que por lo supuesto. detentaban. Y además los estados absolutistas ya no estaban de acuerdo, porque los jesuitas son arropados por el Papa y la actividad de los jesuitas era muy importante. ¿Por qué? Porque no nada más era evangelizar en los nuevos territorios, sino en la misma Europa eran los paladines de la contrarreforma. Ellos eran los que tenían que devolver la fe cristiana a los que ya habían sido bautizados y que se habían ido con el protestantismo. Entonces se les apoya durante mucho tiempo, durante siglos, y es una orden que son, insisto, actividades. En un colegio tenían fábricas, tenían cosas agropecuarias, iban al campo, o sea, producían y empezaron a concentrar esa riqueza por encima de territorios, por encima de estados. Ellos no estaban supeditados a ningún estado más que a su congregación. Y no solamente eso, sino que era un estado dentro de un estado. Eran un estado. Era un estado, era algo inadmisible, porque además no pagaban el diezmo y tampoco pagaban impuestos. O sea, hay que verlas. Y además le habían jurado lealtad al Papa antes que al rey de España o al emperador de España. Entonces, ese es uno de los principales conflictos. A ver, la dinámica que tienen los jesuitas aquí en la Nueva España es particular, y ahorita podemos hablar un poco de eso, pero era a nivel mundial, como decía Isabel. Es decir, el problema y el gran conflicto es con distintas autoridades en el mundo, en este caso con la corona española, exactamente por eso, por el asunto de que prácticamente se disparaban solos. Ellos se movían solos, empieza un conflicto ahí de poder político con respecto a la corona española. Pero en México, además, yo creo que lo fundamental, y quizá sin querer queriendo, como dirían, la expulsión ayudó a que no se adelantara quizá el movimiento de independencia, porque el nacionalismo viene, o el patriotismo viene de los criollos. Con todo esto que hacían de, por ejemplo, recorrer el país, mapas, libros, o sea, la semilla primigenia del patriotismo, o sea, tu arraigo a esta tierra, a la Nueva España, surge de los criollos jesuitas. Claro. Francisco Javier Alegre. Clavijero, sí. Por ejemplo. Clavijero. Pero además, lo más interesante de todo esto es que durante siglos tuvieron aquí el semillero. Estaban dedicados a educar a las juventudes novohispanas. Sí se siembra esa identidad nacional y ese patriotismo. Cuando son expulsados, porque los intereses de los Borbones, no nada más en España, sino en otras coronas europeas, los Borbones no están de acuerdo con ese poder que tienen los jesuitas. Son el demonio, hay que acabar con ellos. Porque son una gran organización mundial, tenían congresos, son los primeros en conocer globalmente el mundo. Y una palabra clave, comercio entre sus congregaciones. Y entonces tenían un poder y una fortaleza que no tenía por qué soportar esos estados absolutistas. Además tenían la imprenta en sus colegios, los tratados del conocimiento de ese momento manejaban
una empresa actual global. Pero es impresionante. Además estaban inmiscuidos en todos los rincones, en las altas esferas. Hay una parte del decreto de expulsión firmado por el virrey, en el que al final dice, y pues de que una vez para lo venidero deben saber que los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer y no para discurrir ni opinar en los altos asuntos del gobierno. Yo creo que ahí está toda la clave, ¿no? Sí. O sea, tenían poderes de decisión, influían, y esto era lo que causaba. Pero por eso además, el resto de las órdenes. Pero cuando los expulsan, pasa una cosa muy curiosa, porque entonces el agravio global que les hacen al mundo, lo que hacen Clavijero, lo que hace Alegre, lo que hacen muchos, es que en el exilio se ponen a escribir. Y esos son los documentos que van a permear a los criollos que se quedan aquí. ¿Pasas mucho tiempo tallando? Para sacar la grasa se necesita una gota de Salvo. Siempre Salvo me salva unas talladitas y la grasa se quita. La poderosa espuma de Salvo ahora saca la grasa difícil más rápido. Así pasas menos tiempo tallando y más disfrutando. Salvo me salva. ¿Escondiendo la tos? Vic tiene una mejor solución. Su línea de jarabes recubren la garganta, aliviando la tos a partir de 5 minutos. Para cada tipo de tos, Jarabes Vic. Nuevas colecciones de Herbal Essences. Destapa una experiencia revitalizante para ti y tu cabello. Herbal Essences. Cuando es real, lo sientes. ¿Dedicarte a tu carrera? ¿Estás segura? Que ningún "estás segura" te haga sudar. Secret Barra antitranspirante con sus Active Caps encapsulan y ayudan a eliminar el mal olor. Secret. Salvo Multiusos elimina 99% de bacterias dejando tus pisos brillantes, arrancando la grasa y también sacando la mugre dejando tu ropa limpia y fresca. Encuéntralo en tu tiendita. Porque además cuando uno dice, expulsaron a los jesuitas, ya eran mexicanos, tú eras una señora novohispana y a tu hijo lo expulsaron de un día para otro. Fue un agravio tal que fue esa semilla que les hace sentir, y además hablaban de su patria, con una añoranza, y además con conocimiento, porque hay gabinetes, hay mapas, tienen una cantidad de estudios, y para la congregación tú podías hacer un trabajo, no era personal, podías hacer un trabajo de investigación con algo que hicieron hace 30, 40 años en algún lugar del mundo, otro jesuita, y tú lo retomabas. Así se van difundiendo todos esos mapas, todas esas ideas. Bueno, realmente la inteligencia, por llamarlo de algún modo, novohispana, abreva de los colegios, primero el de San Pedro y San Pablo, sí, y luego lo unen con San Ildefonso. Son los dos principales, al menos de la Ciudad de México, donde se van a desarrollar realmente todo el pensamiento novohispano. Y casi todas las grandes mentes de la época virreinal, e incluso los jesuitas le dieron clases a Hidalgo, por ejemplo, sí, en algún momento. Que eso es muy importante porque sí marca a una generación, no como para hubo levantamiento, porque además la manera en cómo los expulsan fue el mismo día, era 25 de junio, me parece, de 1767, en todo el mundo a la misma hora tenían que juntarlos y llevarlos... En la corona española, porque ya habían sido expulsados en el mundo lusitano y acaba claro, el italiano al final. Y estamos hablando de la expulsión de los jesuitas de los territorios de España, no de otras partes del mundo. Sí. En todos los lugares, fuera las Filipinas, fuera en lo que es, por ejemplo, la Gran Colombia, donde hubiera jesuitas en ese momento, el mismo día, a la misma hora, los reunieron para llevárselos a el puerto más cercano y embarcarlos al exilio. Y eran tan nocivos que incluso los extirpan. Todas esas diplomacias y esas cartas y esas intrigas hacen que el papado en 1773 decide dar por terminada la orden. Los aniquilan por completo. Bueno, regresan no, en 1816. Porque regresan por sus fueros y hacen universidades y se siguen convirtiendo en una fuente de poder. Sí. Pero, a ver, la pregunta clave es, ¿causó una conmoción en los territorios novohispanos la expulsión de los jesuitas? Quiero decir, ¿se levantaron en armas sus feligreses? No, ellos mismos piden que no. No, pero sí hubo ejecuciones, hubo levantamientos. En Pátzcuaro, por ejemplo. Hubo 39 ejecuciones, sí hubo. Sí, pero no hubo un gran movimiento. No. Pero lo importante es que los criollos sí se sienten lastimados. Por eso es que es importante de cara a la independencia. Sí. Porque los criollos sienten que era su asidero, era... Sí, pero yo creo que en el momento, es decir, ¿cuánto pasó para que llegara los primeros
movimientos de independencia de los criollos pues hasta 1808. Pero justo son esos eslabones que en el exilio hacen, porque siguen teniendo contacto con esas élites y siguen teniendo contacto con sus familiares, porque hablamos de los jesuitas como si fueran ajenos a la sociedad, estaban inmiscuidos, hijos, sobrinos, tenían que ver con la población. Ahora, y son la generación eslabón que los une con la independencia, eran lo que leían. Sentían amor por esto, porque había tratados de animales, de comida, de lo maravilloso que era el clima, de los litorales. Ahora, también despierta la ambición de otras potencias europeas, porque era tan detallada su estudio y sus mapas, que querían quitarle a la corona española esos territorios. Si tú dijeras que la labor de los jesuitas se redujo a la divulgación del evangelio, tú dirías, bueno, pues era su chamba, pero no es cierto. A ver, tenían, no sé, 120 haciendas en México, unas extensiones territoriales gigantescas. Además, una orden que se dedicaba a la explotación agrícola, a la explotación minera, a la explotación financiera y bancaria, y además querían el poder político. Claro que llegó un momento en que esto ya no podía ser. Yo difiero del poder político, Paco. No, hombre, no. Para ellos no. Lo que pasa es que la congregación ya lo tenía. No, a ver, Chávez, si estás viendo que se confesaban los emperadores ante ellos, se arrodillaban. Pero ¿no crees tú que más bien fue que el poder lo quería los gobiernos absolutistas? Porque para ahí iba la historia. Pero era un poder los estados absolutos. Pero ellos estaban en contubernio con esos poderes. No, porque ellos estaban más allá de los estados y de las fronteras. Lo que pasa es que los tienes en alta estima. Te voy a decir por qué me parece que es una institución que le tengo, que ahora que le estuve, a profundidad, me parece que hacen una delimitación muy acertada. Realmente la identidad y el nacionalismo que le dan a esa generación de los mexicanos criollos famosos me hace mucho sentido, y no se me hace que quisieran un poder para ellos, como sí lo hacen las coronas absolutistas. Pero entonces, ¿tú crees que no tenían ninguna influencia política? No, claro que sí, por eso eran tan peligrosos. Pues yo no digo que no, pero no lo hacían, digamos, ni para explotar, ni para concentrarlas. Todos los colegios, todas las misiones eran autosuficientes. No recibían dinero de... Ahora, yo creo que siembra, pero igual nuevamente como un proceso, siembran una semilla de una identidad del criollo con su tierra. Pero, a ver, como para que haber afectado tanto a llegar a la independencia, no, pasaron 43 años antes de que sucediera el movimiento criollo de 1808. Entonces, ¿qué edad tenía Hidalgo en 1767 si nació en 53? 14 años. O sea... No, realmente no creo que el impacto haya sido tanto, sino es un momento medular. Claro que simbró a la sociedad de 1767, pero todavía pasarían muchas cosas antes que, claro, junto con los pocos educados que recibían la educación de los jesuitas, fueron sumando, fueron quizá hablando de esa identificación. Los jesuitas también, por ejemplo, estaban muy acorde con la idea guadalupana. Claro, porque hacen advocaciones conjuntas. Creo que eso es lo importante en el tema nada más de la Nueva España. Pero eran necios, ¿eh? Fíjate, todavía estas congregaciones en la Segunda República Española los vuelven a largar de España. O sea, no había manera. O sea, si era un grupo de un gran grupo religioso, una secta religiosa, bueno, secta no, pero una orden religiosa muy poderosa, muy cultivada, muy adinerada y con un gran poder político. Pero es la más culta de todas las órdenes religiosas. Es la más ilustrada. La más ilustrada, sin lugar a dudas. Discutir con un jesuita es discutir a altos vuelos. Discutir con un dominico es inmediatamente te ponen en el potro de castigo. Claro, y es que para que no me digan Sor Chávez, lo que estoy defendiendo justamente es eso, que los jesuitas, hoy en día hay congresos sobre comercio internacional que copian el modelo jesuita de corporación transoceánica. ¿Ve qué siglos estamos hablando? Sí, sobre la eficiencia que tenían esos... Son la primer gran multinacional. Son la primer gran multinacional, lo dijiste perfectamente. Y además una multinacional que sí impacta y sí permea, porque yo sí puedo creer de estos eslabones. ¿Ustedes sabían que Clavijero nunca fue a las Californias?
Y la obra de Clavijero la hace en el exilio. Entonces, el golpe que le dan y el agravio que hace, ellos no se callan y siembran en el mundo sus ideas y sí permean a la independencia, a pesar de que hayan pasado muchas décadas. Y sus formas de educación son revolucionarias en muchos sentidos. O sea, en el sentido de dudar, ¿no? Que para la Iglesia la duda era algo absolutamente peligroso. Sí. Y las lógicas sociológicas, educativas de los jesuitas hacen que los educandos duden sobre lo que están hablando y viendo y estudiando, lo cual es revolucionario. Hasta Montessori o Freire nos vuelve a suceder. Bueno, pues. sí. Es revolucionario, pero además, fíjate, y ¿por qué lo es? Porque quienes identifican por primera vez la raíz prehispánica en la Nueva España son los jesuitas. ¿Sí? O sea, esta historia antigua de México es la de Clavijero, ¿no? Sí. O sea, eso es fundamental porque por primera vez se le empieza a dar una importancia ya en términos de reconocer que eso también es parte de... Claro. No era como decir, bueno, nosotros nacimos en 1521. No, bueno, y además los jesuitas llegaron en 1572 ya aquí a México. O sea, ya habían pasado 50 años desde la conquista. Ya tenían sus propios colegios de propaganda fide, los franciscanos, dominicos. Los dominicos, por ejemplo, empiezan con la Inquisición exactamente en ese año, 1570-71. Pero lo interesante es exactamente cómo... y nada más, insisto, en el caso novohispano, habría que ver caso por caso en las demás colonias, pero aquí sí hubo esa identificación de esta es nuestra tierra, esta es nuestra Virgen, la de Guadalupe, no la de los Remedios, este es nuestro territorio, estos son nuestros árboles, esta es nuestra botánica, todo eso lo crea, es una conciencia criolla. Oye, y una cosa más profunda, son los primeros, claro, les beneficia el Concilio de Trento, son los primeros misioneros que pueden dar la palabra, pueden evangelizar en las lenguas de los pueblos a los que estaban yendo. Hay unos catálogos, hay unos diccionarios de tarahumara, de todas las lenguas que van recuperando. ¡Qué conocimiento! A mí me parece que eso sí es arraigar y reivindica mucho todo lo que es las culturas prehispánicas. Nuestra multidiversidad son los primeros en señalarla. Una clave. ¿Tú estudiaste en la Ibero? Sí. Ok. ¿Está claro? No, pero también estudié en la de las Américas y tengo las dos visiones. Oye, pero un punto, fíjate que lo primero, donde cometen un pecado terrible los jesuitas, es que no respetan el voto de pobreza. O sea, eran... Que ellos no lo tienen. No, pues no. Los franciscanos son los que... No, bueno, pero el voto de pobreza me imagino, quiero suponer que es para todo el gremio católico. No, ¿verdad? No. Cada orden tenía sus votos, o silencio, o el de castidad, sí. El de castidad sí era... Pero lo que hacen con respecto a la pobreza, y ahí insisto, todas las misiones y los colegios tenían que poder tener una economía. ¿Tú te imaginas? O sea, no es de limosnas, es de una economía generada por ellos mismos. Es muy revolucionario. Y sí estoy muy emocionada, ¿verdad? Le voy a bajar una rayita. pero me parece una institución importante y que además, ¿alguna vez han visto ese mapa fantástico de todo el mundo conocido por los jesuitas? En el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, se conoce en el mundo los litorales, llegaron absolutamente a las costas de Filipinas, a las costas de nuestro Pacífico. Es de un conocimiento, a mí el conocimiento que ellos concentran se me hace inigualable. Ahora, hay que decirlo, la expulsión se da en un contexto muy interesante porque es el contexto de las famosas reformas borbónicas. Es decir, Carlos III empieza a aplicar ciertas medidas para maximizar y eficientar todo lo que surge de las colonias. La economía, la minería, o sea, todos los recursos que van saliendo de las colonias. Por eso, la intención en un principio también de Carlos III es de que la propia corona regule a los jesuitas, regule sus ingresos, regule la manera en cómo se gasta, es decir, que intervenga. Por eso entran en conflicto, por eso se beneficia tanto la corona española cuando los expulsa, porque todos esos negocios, todas esas haciendas, todos esos recursos al final pasan a la corona española. Y entonces, por ejemplo, las reformas borbónicas cambian, por ejemplo, la división política de la Nueva España cambia con
las reformas borbónicas, también para eficientar todo ese tipo de medidas. Fue el momento en que, digamos, le apretaron el cuello a la Nueva España y a las otras colonias para, si ya rendían, digamos, los suficientes recursos para la corona, rindieran aún más. Bueno, pues todos los bienes, todas las haciendas, misiones, escuelas que le quitan a los jesuitas, se tradujo en un incremento patrimonial para la colonia. Claro, porque como decía Isabel, y para la metrópoli. Los jesuitas no rendían cuentas a la corona española, sino al Papa. Sí. Bueno, pero cuando van a ver luego a Clemente de XIII para decirle, estamos contigo, ya nos corrieron, Clemente XIII le da en la puerta, en la nariz. Sí, los manda a Italia. En la basílica. Le dice, los estados pontificios. No, pero es que siempre estuvimos con usted, Santo Padre, pues se equivocaron, le da con la puerta de San Pedro en la cara a los jesuitas y no lo recibe, que es muy del clero católico, ¿no? Y además tenían una gran convicción. Ellos realmente creían que era por la mayor gracia de Dios. Esa era su creencia y la llevan a unos límites inusitados, porque imagínenselos en una misión en Caborca, Sonora, Sinaloa, las Californias. Pero espérate. No se conocerían. Pero no solamente los jesuitas. No, claro, no, lo hicieron. Quienes tenían los colegios de propagación de la fe eran los franciscanos. También, sin duda, no, y la fe franciscana, no. Yo sé que eres de la Ibero y eres jesuita y todo eso. No soy jesuita. Pero los franciscanos. Déjenme aclarar. Los carmelitas, ¿no? Que además también tienen unas fantásticas historias. A mí me parece que esa voluntad que tuvieron hombres que llegaron a poner una semilla de conocimiento, siempre será admirable. Eso es lo único que quiero decir. Y sí me parece una empresa impresionante, al grado que en 1816 regresan. Claro. Regresan a México. Claro, y se quedaron para siempre. Perdón, 1817, un año antes de que se restablecen como orden en el mundo. A mí me parece que es una tragedia la gestión jesuita. Yo estoy en contra de todo eso. Si ves, por ejemplo, las 13 colonias de los Estados Unidos, no tuvieron luego estos conflictos de quitarse del cuello a estas sanguijuelas católicas que chupaban toda la sangre. Me estoy esponjando porque los protestantes no venden piñas con respecto a las 13 colonias y a su intolerancia y a la quema de brujas. Menos en Europa. ¿Cuántas brujas quemaron? Hay 2, 3. Nada por más, favor, digo. también existía. Con una que hayan quemado. Claro, existía una grandísima intolerancia. No, yo creo que, realmente para entender bien la Nueva España tienes que pasar por las órdenes y entenderlas. Y yo sí creo que hay una aportación fundamental a la cultura mexicana y a la forma de ser de los mexicanos, porque finalmente no había de otra. Yo sé que tú tienes un sentimiento anticlerical absoluto, furibundo y demás. Injusto además, ¿no? No, en muchos casos no, pero de la orden de los jesuitas hay cosas rescatabilísimas. Por supuesto, yo también estoy de acuerdo. Claro, y de cualquier orden, pero esa era la realidad. De cualquier orden no, hay algunas que... Los dominicos quizá no, pero... Franciscanos sí, los mercedarios. Los franciscanos, los agustinos en el arte, bueno, yo... Ahora, pero sí quiero poner el dedo en la llaga en otro tema, en un tema por el que ya pasamos, ¿no? Y yo sí creo que están violando el voto de pobreza, porque el voto de pobreza no es potestativo, es de Jesús. Y es la compañía de Jesús, y Jesús sí dijo... pero ellos no tenían voto de pobreza, el voto de pobreza era de los franciscanos. No, pero el que lo establece es Jesús, el voto de pobreza y el voto de castidad. No era tan pobre Jesús, carpintero, no le iba mal. Claro, a ver, la miseria no era el voto, era absolutamente miserable. Ellos creían que la economía salvaba la vida y que le daba a la gente futuro y le daba bienestar. Entienden muy bien una economía de bienestar. No era renunciable igual que el voto de castidad. Pero lo permeaban a la comunidad. Era obligatorio. Yo creo que estoy... Y llegaron a acaparar capitales gigantescos. Pero eran de ellos los Pero habían la iglesia promovido. en general, y claro, ya lo hemos debatido aquí, la iglesia terminó pasándose de lanza para cuando México se hace independiente y por eso llegó el Estado laico. Pero esa es otra historia. El caso es que vuelven e hicieron grandes cosas. Salud por el conocimiento jesuita.